Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Es para mí una suerte y un gran honor tener la oportunidad de presentar acá a la doctora María Julia Ortega. Ella fue elegida por el plenario de la Academia de Ciencias del Ambiente para ser miembro del número de la Academia. Y hoy cumple con el paso de presentar su ponencia de presentación, con la que va a ser incorporada a la Academia. He pedido además a Pablo Canciani que la presente. Pablo es hijo de un señor que me enseñó muchas cosas, también casi todo sobre esto, de modo que estoy muy agradecido a Pablo Canciani y de ahí que tenga gran simpatía por su hijo. Pero he pedido a él que haga la presentación de María Julia. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha tocado presentar a María Julia, la conozco desde hace muchísimos años. Éramos casi vecinos, por piso, una diferencia de piso en el edificio de Exactas, así que hemos discutido y charlado distintos temas de investigación y también del sistema científico argentino en los últimos por lo menos 30 años. Bueno, ella se recibió muy joven, licenciada en Ciencias Geológicas en la UBA, y también se doctoró muy joven ahí como doctora en Ciencias Geológicas en 1988. Realizó 4 estadías en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, y múltiples visitas a universidades e institutos en Europa para completar su formación. Entre todas las actividades que realiza a partir del trabajo de magnetismo terrestre, ha trabajado en geología del cuaternario, trabaja en geofísica, en paleomagnetismo, magnetismo ambiental y en forzantes del paleoclima, un tema que estuvo abandonado por muchos años por la Convención de Cambio Climático y el IPCC y que recién en este último informe ha sido incorporado de plena como una disciplina reconocida y es gracias al trabajo de gente como María Julia. Actualmente es investigadora principal del CONICET, profesora asociada por concurso Universidad de Buenos Aires, directora del Departamento de Geología, exdirectora, perdón. Bueno, te felicito. Y ha dictado cursos en distintas universidades en el país y en la Universidad de la República de Uruguay. Ha dirigido tesis de grado, múltiples tesis de grado, maestrías en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la República. Ha dirigido, creo que tiene 2 en curso, 7 tesis doctorales en Ciencias de la Tierra, en la UBA, una maestría en Ciencias Ambientales y ha codirigido 2 tesis de doctorado en Física en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Tiene numerosos trabajos de su especialidad, con casi 100 publicaciones en revistas indizadas, más de 100 contribuciones en congresos científicos nacionales e internacionales, autora, coautora de 10 capítulos de libros publicados en el exterior, y también tiene una participación importante en actividades internacionales. Entre estas merecen citarse su actividad como miembro del Council del International Geoscience Program de la UNESCO, de 2016 a 2018 como Team Leader de Cambio Global, y actualmente es miembro del Scientific Board de esa misma comisión. Cabe destacar, y lo menciono especialmente ahora, que este año ha sido distinguida por la Asociación Argentina de Geología del Cuaternario y Geomorfología con el premio Francisco Fidalgo a su producción científica destacada a lo largo de su trayectoria académica. Ha sido presidenta del comité de la International Association of Geomagnetism and Aeronomy, distintas comisiones, corredactora del Código de Nomenclatura Estratigráfica Argentina de Argentina en 1992, miembro de numerosas comisiones asesoras del CONICET, que son un lugar donde varios, los que somos del CONICET sabemos, es una especie de sesión de tortura mensual durante varios meses, cada año que nos toca, con una enorme responsabilidad de decir quién ingrese y quién no, a beca, doctorado, quién tiene subsidios, y ha realizado trabajos de consultoría también vinculados a la contaminación mediante el uso de la geofísica. Fue uno de los responsables del convenio específico del Acuerdo Marco celebrado entre la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y la facultad y ha realizado asesoramientos técnicos de alto nivel para el análisis de contaminación de sedimentos en los canales de la refinería YPF de Ensenada. Creo que con esto alcanza, ¿no? Bueno, les dejo la palabra a María Julia. Recientemente, como lo mencionó Pablo, fui honrada con el premio Francisco Fidalgo en un congreso de nuestra Asociación de Geología del Cuaternario, y en ese momento fue tan grande mi sorpresa que me quedé anonadada y no podía hablar porque si no me ponía a llorar. Hay 2 testigos acá, que quedé así como 3 testigos, que quedé como congelada, y de lo que me arrepentí en ese momento, por supuesto, aparte de la gente que me había honrado con ese premio, es de no agradecer. Entonces, lo primero que quiero hacer ahora es agradecer. Me voy a emocionar, pero no importa. Se tendrán que bancar esta porque son pocas las oportunidades que tenemos de agradecer. Agradecer a nuestro maestro, o a mi maestro, yo fui la última discípula, el ingeniero Valencio, que fue quien trajo el paleomagnetismo a la Argentina. Lamentablemente él murió antes que yo me pudiera doctorar, joven, en este momento lo veo muy joven, y nunca lo premiaron. Y sin embargo, él fue el germen de todo lo que vino después, de todos nosotros, de Silvia, de Claudia, de mí, y de todos los que integramos el laboratorio de paleomagnetismo, y eso quedó ahí. Entonces, en este momento, adelante de ustedes, yo quiero agradecer a la persona que me enseñó a trabajar, a la que me enseñó a tener rigor científico. Y un poco, esta distinción es para él. El doctor Kenneth Krier fue uno de los pioneros. El primer doctorado en paleomagnetismo lo hizo Kenneth Krier en Edimburgo. Y solía venir a la Argentina porque tenía una estrecha amistad con el ingeniero Valencio. En uno de sus últimos viajes a la Argentina, cuando ya era una persona mayor y retirada, conversando conmigo, que era cuaternarista, él hablaba bastante fluidamente el español, me dijo que mirara las estrellas. Todos los que lo escucharon pensaron, el viejo ya está un poco oído. Lo que deben pensar hoy de mí. Pero él insistía, miren hacia afuera, hay que mirar hacia afuera. Y en realidad, él fue la primera persona que me hizo intuir a mí que no éramos un sistema cerrado, sino que estábamos comunicados con el entorno. Quédense tranquilos, no estoy delirando, ni hablando de extraterrestres, pero, aunque no lo crean, estos trabajos del 2022 que hemos hecho con un grupo, del cual aquí está presente la doctora Capelotto, que hemos codirigido conjuntamente con la doctora Tófalo, aquí presente, es la primera evidencia de que en realidad el campo magnético terrestre es una parte de un sistema complejo y que se comporta de una forma acorde a lo que predice la teoría del caos. No se preocupen, no voy a ahondar porque no soy matemática, mi abordaje es más bien desde una cosmovisión filosófica, si ustedes quieren, pero utilizamos herramientas matemáticas, que por supuesto no diseñé yo, las hizo un gran amigo, físico, matemático, ingeniero, formado en Ucrania, que vive en México. Esas cosas de la vida nos juntaron. La tercera persona que está ahí presente, obviamente el ingeniero Valencio ya les dije que ya no está,
El doctor Kenneth Krier tendría hoy 110 años, ya no está. Pero la tercera persona, que es casi coetánea conmigo, Pablo y yo la conocemos porque ha sido una persona muy activa, es el doctor Julio Gianivelli, quien se ha ocupado del campo magnético terrestre, yo diría de una forma con una dedicación enorme, hasta que se enfermó. Él sigue vivo, pero no podemos interactuar más. El doctor Gianivelli por años venía a los congresos geológicos, acá la doctora Presi me hace así con la cabeza y asiente, a decirnos que el campo magnético venía bajando sostenidamente desde principios del siglo XX. Y él estaba muy angustiado por qué podía pasar si el campo se revertía. Y decía, tienen que estudiar eso y tienen que ver cuáles son las consecuencias. Una vez más, un precursor, un pionero que estaba viendo más allá de lo que veíamos nosotros, trataba de decir, tengan cuidado, acá hay una alerta, ocúpense. Había reuniones donde éramos 3 escuchándolo. No iba nadie porque decían, pobre Julio, ya está loco, pobre Julio. Y sin embargo, Julio le estaba cantando bien, le estaba viendo. Así que mi homenaje es también para él, se lo mando por el éter. No me puede escuchar, pero vale la pena que estos pioneros, aún a costa de que los traten como gente que ya no está en sus cabales, sean recordados y sean homenajeados. Voy a entrar en la temática. Un pequeño agradecimiento a todos los colegas que han trabajado a lo largo de mi vida conmigo. Grandes amigas, la doctora Presi, Romina, Rita, una amiga de toda la carrera, Eduardo, a todos ellos, porque nadie hace una trayectoria científica solo. Esto es un trabajo de grupo. Y recientemente me di cuenta que la interdisciplina es algo que está explicada ya filosóficamente. Hay algo superior. Unir nuestras mentes como un sistema complejo genera una propiedad emergente superior. Todos terminamos aprendiendo más. Y eso es lo mágico de la ciencia, que uno lo vive. Terminar un paper es realmente aprender más. Y estar cerca de aprender más es estar un poco mejor con uno mismo y con el ambiente que nos rodea. A todos ellos. A quien se animó a ser jurado de mi doctorado, sigo con los agradecimientos, le toca a usted, doctor Codiñotto, el doc para mí. Digo se animó porque como yo era la primera que se doctoraba en paleomagnetismo cuaternario y mi director había muerto, nadie quería ser jurado de mi tesis. Había conseguido quien la firmara, pero no tenía jurados. Y el doctor Codiñotto, como fue el precursor del carbono 14 y era un arriesgado en ese momento, él dijo, yo voy a ser jurado tuyo. Dale para adelante. Así que valga mi agradecimiento a usted que está presente y al doctor Otto Schneider, que vino a la Argentina después de la guerra, uno de los que hizo la ciencia en la Argentina, geomagnetista, y al doctor Camacho, con el cual tuve el gusto de dialogar de 1000 temas, inclusive cuando tuve crisis de fe. Esos eran profesores, siempre escuchaban. ¿Y a quién más le tengo que agradecer? ¿A quién está aquí presente? A mi marido. Pero eso tienen una sorpresa al final. Sí, no, porque ahí pongo la foto y me pongo a llorar. Bueno, a mi marido que fue, mi compañero de toda la vida, 50 años juntos, así que, bueno, me ha bancado en sentido literal y en sentido metafórico también, en las buenas y en las malas, en las depresiones y en las euforias. Ahora voy al tema científico. Yo agradecí a todos mis amigos, al resto de mi familia, a todos mis profesores, a todos los que me enseñaron algo, a mis tesistas doctorales.
que me hicieron estudiar, la doctora Capelotto aquí presente. Todas mis tesis doctorales fueron de temas distintos, todas. Lo que me obligó a estudiar, siempre estudiar, estudiar con ellos, acompañarlos desde el estudio. A los que no están presentes, que son muchos, pero yo aprendí de todos mis discípulos, de todos. Aprendimos juntos y les agradezco que hayan tenido la confianza de jugarse conmigo en todos los temas que, vuelvo a insistir, siempre fueron diferentes. Sufrimos y nos divertimos juntos. La doctora Capelotto es coautora, yo voy a hablar poco de los trabajos, pero de todas las publicaciones que acabo de mostrar, que son todas 2022, es la producción de este año. Y a los que no están presentes, al gran amigo Víctor Velasco, que es este fantasma que tenemos, que nos ilumina casi, digamos, a ciegas. Largas sesiones de Zoom en donde discutimos, nosotras le planteamos las cosas que queremos buscar y él diseña las herramientas matemáticas ad hoc para resolver nuestros problemas. Me fui para atrás y no les hablé del anterior. Vamos al paleoclima. Bienvenidos al mundo del paleoclima. Lo que tienen acá ustedes es delta oxígeno 18, no importa, imagínenlo como paleotemperaturas en los últimos 500 millones de años. ¿Sí? Acá está 500 y acá está el 0. Estos son los tiempos actuales. Como verán, algo que es muy consciente para los geólogos, el clima ha cambiado sostenidamente por diversos factores a lo largo del tiempo geológico. Ahora vamos a los últimos 60 millones de años. Acá está 60 millones hasta la actualidad. Nuevamente, el clima también vemos que ha oscilado sostenidamente. Pero en este caso nos estamos acercando a la configuración de continentes igual que la actual. Quiere decir, nos estamos acercando a algo parecido a la actualidad. Porque cuando vemos la serie de 500 millones de años, en realidad estamos viendo muchas situaciones relativas a la paleoposición de los continentes. Los continentes se mueven gracias a la tectónica de placas. Los continentes no están como están hoy. La configuración era diferente a la actual. Pero vamos a seguir viendo evidencias de que el clima ha cambiado en el pasado. Este es un modelo del espesor del hielo hecho por la NASA para los últimos, sería lindo que lo viera, ustedes pueden ver, 120.000. Esto es desde el estadio isotópico 5 para los que se ubican a la actualidad. ¿Sí? El hielo, la potencia de las calotas de hielo ha fluctuado con los continentes en la misma posición de la actualidad. Primera evidencia que para los que no trabajan en nuestros temas sorprende. Y acá tenemos las variaciones de paleotemperatura desde los últimos 12.000 años hasta la actualidad. ¿Sí? 12.000 años para los geólogos es ayer. Estamos hablando del Holoceno, el periodo geológico en el que vivimos. Y las oscilaciones han sido marcadas. Esta es la temperatura baja, digamos, y esta es la temperatura alta. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Bueno, de muchas formas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que tener una visión amplia. Muy amplia. Hay que pensar que todos los cambios globales, y fíjense ustedes que yo hago uso de la palabra cambio global. No hablo de cambio climático, hablo de cambio global. Digamos, uno fácilmente diría cambio climático, es el motor de todo. Y yo digo, es un cambio global, como lo llama la UNESCO.
Es un cambio amplio, que obviamente una de las variables importantes es la temperatura de la atmósfera y todo lo que ello ocasiona, pero el cambio es global. Entonces, tenemos que verlo como un sistema complejo y pensar que tiene un comportamiento acorde a lo que predice la teoría del caos. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema se comporta no linealmente. Quiere decir que si yo cambio, en sentido metafórico, un poquitito así, una de las variables, el sistema puede cambiar y comportarse de otra manera, siguiendo otra trayectoria. Esto para los meteorólogos, Pablo, es una cosa como diciendo una verdad obvia. Pero para los geólogos no hay algo en la mecánica de rocas que nos dice que cuando aplicas un esfuerzo, a partir de un momento del estado plástico, del elástico pasa al plástico, después... Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los sistemas se comportan de determinada manera hasta umbrales, a partir de los cuales saltan y cambian. Si ustedes quieren, como la sociedad, que también es caótica, lo que no quiere decir... Caos no es sinónimo de desorden. Significa que tiene sus propias leyes. Bueno, sigo. Desde principios del siglo XX, gracias a Milankovitch, que era un matemático, sabemos que existen forzantes del clima que llamamos astroclimáticos. ¿Sí? Hay 3 periodicidades conocidas, las más importantes, vamos a ver, numéricamente podemos decir 20.000, en sentido amplio, 20.000, 40.000, 100.000, 400.000 años, que son las que serían la variable de primer orden que modela el clima. Ahora ya sabemos que hay sub-Milankovitch y que hay otras periodicidades que son de longitud de onda más amplia, o sea, de baja frecuencia, no de tan alta frecuencia, que están vinculadas, por ejemplo, al pasaje de nuestro sistema planetario por los brazos de la galaxia. Estoy hablando de la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros vivimos, ¿sí? E inclusive por los planos de la galaxia. Lo que estoy diciendo ahora yo no es una novedad, está escrito. Tal vez no está escrito hace 20 años, pero ya tenemos citas bastante recientes de los últimos 10 años. Hay grandes novedades, como por ejemplo la que trabaja su hijo, físico que está trabajando en Estados Unidos, me acaba de contar el doctor quien instaló el laboratorio que sacó la fotografía, la imagen, digamos, del centro de la galaxia, donde tenemos una enorme acumulación de materia oscura, cuya densidad habría que calcular y ver qué efectos podría tener cuando el sistema solar nuestro, donde estamos, nuestro Sol y todos nosotros, y nosotros subidos arriba de la Tierra, se acerca más o menos a esa pulsación. Esa es... se las presento, el centro de la Vía Láctea con su agujero recientemente, hace pocos meses, fotografiado, tomada su imagen, Sagitario A asterisco. Entonces, buscar y analizar las periodicidades de los distintos, digamos, variables que nosotros podemos ver en la naturaleza es un tema muy importante. Esas variables están en el registro geológico y revisten mucho interés. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? ¿Solamente por curiosidad intelectual? No, no. Nos interesa porque inclusive lo estoy afirmando, inclusive se ha comprobado que afectan a la biota. Y dentro de la biota están nuestros primos hermanos
que ya podemos decir que somos de la misma especie, porque hay pruebas de que nos hemos cruzado, la extinción del Homo neandertal, que recientemente se ha probado que tiene que ver con, podría estar relacionado, es un artículo de Nature, creo, la miro a Luigina porque yo ya me equivoco mucho en las revistas, bueno, una revista de alta citación, tuvo que ver la extinción con una reversión del campo magnético terrestre, el último evento. Entonces, la pregunta sería ¿por qué afectó más a los sapiens que coexistían con ellos y se cruzaban y solamente a este grupo de neandertales, los del este y los de... Bueno, es un tema que está hoy discutiéndose en las revistas. ¿Por qué afectó más a uno que a otro? Es un tema de paleobiología, si ustedes quieren. Por otra parte, y hago la propaganda del capítulo del libro que presentamos en una academia mexicana, justamente probamos cómo las extinciones muy importantes de biota en el registro geológico están vinculadas a reversiones del campo magnético y a otras cosas que ahora les voy a presentar. El campo magnético terrestre viene bajando sostenidamente y nosotros, aparte, nosotros, la Argentina, vivimos en un lugar donde existe una anomalía magnética del campo, como si fuera un agujero del campo, que es la anomalía magnética del Atlántico Sur. Entonces, correspondería, y estamos haciendo los esfuerzos necesarios con la doctora Presi, que se instalen más medidores de campo magnético fijos. Es una prioridad a nivel nacional y estamos tratando de hacer una movida para que se monitoree, porque estamos en zona de riesgo. La hipótesis con las cuales nosotros hemos trabajado, digo porque ya llevamos bastantes años, con la doctora Ana María Cinito, física en este momento retirada, y la doctora Rosa Campagnucci, meteoróloga, en este momento también retirada. Hicimos un grupo de investigación, primero entre las tres, después empezamos a incorporar discípulos, para tratar de ver si realmente el campo magnético podía estar influyendo sobre el clima. Había una hipótesis del 2013, o sea, tomarlo como un forzante climático. Es una hipótesis que no es nuestra, la hipótesis del cambio que genera un cambio climático. O sea, un autor escandinavo había probado experimentalmente que la radiación cósmica que viene del espacio exterior, si los vuelvo locos, hagan señales de que se están enloqueciendo. Te estás divirtiendo. Buah, me alegro. La idea es transmitirle toda la pasión que yo tengo por lo que hago. La hipótesis de este sueco, que ahora me va a venir el nombre, porque lo tengo escrito, es que la radiación cósmica generada en el espacio exterior genera, cuando entra a nuestra atmósfera, núcleos que promueven la formación de nubes bajas. Esta formación de nubes bajas favorecería el efecto albedo, que hace que la radiación vuelva al espacio exterior, con lo cual promovería el frío. Cuando descubrimos esta hipótesis y vimos, y este hombre ha hecho muchos videos, ha hecho mucha divulgación de su trabajo, dijimos, wow, tenemos que probarlo. Bueno, lo probamos lo probamos cualitativamente, en el 2016 y en el 2020. Lo probamos cualitativamente, pero nos faltaba la parte matemática que hiciera el modelo más sólido, la hipótesis más sólida.
Entonces, lo primero que hicimos es tratar de divulgar cómo era esto, que el clima estaba afectado por los parámetros orbitales, por la radiación cósmica, que a su vez es filtrada por el campo magnético terrestre. La radiación cósmica no entra derechito así, ¿no? El campo magnético terrestre actúa como un fantástico blindaje. Por eso es que cuando se apaga, en el momento que el campo, cuando se revierte, porque el campo magnético terrestre aparte tiene la propiedad de darse vuelta, el imán se da vuelta. Entonces, cuando se da vuelta pasa por cero. Y cuando pasa por cero, la radiación entra con todo. Por eso es que la biota muchas veces colapsa. Coincide con extinciones de la biota. Esta es la hipótesis, a ver si lo leo, Svensmark. Pero es un tipo copado que aparte todos le tiraban en contra y ahora están hace 10 años. Y Svensmark se hizo, para mí, la verdad que tuvo las agallas de decir las cosas en su momento y bueno, y su hipótesis parece ser plausible. Vamos a estudiar ciclicidad, es lo que nos comprometimos, salir de lo cualitativo para entrar a lo cuantitativo. Normalmente, normalmente los geólogos lo que usamos es Fourier, transformadas de Fourier para buscar frecuencia. Acá el amigo Canciani me dice, no, Fourier no, bueno. Pero todavía, Pablo, sabemos que Fourier vende. Pero de acuerdo al programa que sea y de acuerdo a cuál sea la fórmula, Fourier te da cosas diferentes. Y nosotros queríamos conocer la frecuencia dominante y a lo largo del tiempo. Para eso se utiliza un método que se llama wavelet y en particular, entre otras cosas, Pablo tiene otras también. Bueno, son herramientas que se van buscando ad hoc para resolver determinados problemas. Nosotros usamos multicross wavelet y tenemos la ventaja de tener este magnífico colaborador que nos va, es más que un colaborador, nos va, porque pareciera que su rol fuera secundario y en realidad tiene un rol protagónico, porque es el que maneja la matemática. Lo que él hizo es, lo usamos en varias cosas, entre ellas en clima, también lo hemos utilizado recientemente contigo, Eduardo, en sismos y frecuencia de sismos, o sea que le estamos dando muchas aplicaciones. Lo importante del método de wavelet es que puede diferenciar con muy buena resolución las altas y las bajas frecuencias. Y esto es, y a lo largo del tiempo, esto es magnífico. Bueno, acá está Víctor y su trabajo madre, porque él sigue trabajando en distintas disciplinas con esta matemática. Y decidimos atacar, y acá los geólogos me van a entender, la transición pliopleistocena. Es el inicio del Cuaternario y el inicio de lo que conocemos informalmente como la era del hielo. El clima pasó de ser moderado a templado a tener grandes glaciaciones. Tan grandes fueron estas glaciaciones que imagínense ustedes que el estado de Minnesota en Estados Unidos tenía una capa de hielo continental aproximadamente de 4.000 metros de espesor. O sea, era realmente una glaciación severa. ¿Y cuándo empezó esto? Empezó en 2,5 millones de años. Utilizamos series de datos de paleotemperaturas, delta oxígeno 18, más paleointensidades del campo magnético terrestre. Todas ellas obtenidas a partir de métodos físicos y geofísicos de registro geológico. O sea, no son datos de modelo, son registros reales.
Fíjense ustedes, acá tienen, en los últimos, qué bueno sería que viera mejor, no importa. A ver, Gauss-Matsushima. Acá estamos. Esta es la transición. Fíjense ustedes que el campo magnético terrestre revierte su polaridad. Ese es el cuadro de reversiones del campo magnético terrestre para los últimos, pongamos, 6 millones de años, más o menos, o 5. Y fíjense ustedes, acá estamos en la actualidad. Lo llamamos campo normal, porque es el campo que tenemos cuando vivimos nosotros. O sea, la brújula, ¿para dónde apunta? Para el norte. Pero hace 780.000 años la brújula apuntaba hacia el sur, porque el imán en el centro de la Tierra estaba invertido. Vamos a los 2,5 millones de años y el imán se invirtió en ese momento. ¿Sí? Hay una serie de coincidencias que no me voy a poner a pormenorizarlas, pero el paleomagnetismo se ha usado eficientemente en los últimos 30 años como un método para separar periodos geológicos. ¿Por qué? O casualidad, estos cambios coincidían con grandes cambios globales y con cambios, extinciones en la biota. O sea que en el fondo quienes hacían cronoestratigrafía ya se habían dado cuenta que había una coincidencia, pero no lo habían podido formalizar. Formalizar desde el punto de vista de la explicación de todo. Bueno, esta línea azul que tienen ustedes, imaginémosla como paleotemperaturas, ¿sí? En los últimos 5 millones de años. Estos son 5 millones de años y esto es la actualidad. El método está ahí escrito, es por redes neuronales. Se saca una media, como lo que podemos decir una tendencia de la paleotemperatura. Está claro que esto es calor y esto es frío. Que durante el Plioceno la temperatura, cosa que los geólogos lo sabemos muy bien porque el registro así lo prueba, la temperatura era muy superior a la actual. Cuando entramos al Pleistoceno, la temperatura baja, ¿sí? Por eso empieza la era del hielo. Y a partir del Holoceno, la temperatura empieza a recuperarse. Pero quiero que noten esto porque es importante. Cada vez que la inflexión de la curva cambia, hay un evento magnético. Es así. Se ve, está probado, bueno, esta es la prueba, ¿no? Quiere decir que de alguna manera el campo magnético está operando sobre el clima o ambos, clima y campo magnético, tienen el mismo forzante. Esas son las dos probabilidades. Estas son las wavelets. Estos colores son desde los 4 millones de años hasta la actualidad. Los colores representan la densidad, si ustedes quieren, lo podemos expresar así, del espectro de potencia. La fuerza de la señal en cuanto a la frecuencia, cuánto intensa es. Bueno. Lo que tienen acá, esta es la serie de datos. Estas son paleotemperaturas, delta oxígeno 18. Lo que ustedes tienen acá son las frecuencias características y este es el 95% de confianza, bueno, calculado de la manera que dicen. Lo que encuentro ahí, delta oxígeno 18, paleotemperaturas, claramente que son los ciclos de Milankovitch. Claro, es lo esperable, es lo calculado. Cuando la Tierra está más cerca del Sol, recibe más insolación, se calienta el aire, se calienta la temperatura del océano y eso es lo que registra el delta oxígeno 18. 18.
Pero lo que tenemos acá es la paleointensidad del campo magnético terrestre. Solo paleointensidad del campo. Y fíjense ustedes que aparecen frecuencias de mayor longitud de onda, de 600.000, de 330.000 años, y aparece la de 100.000 y la de 35.000. Y esas frecuencias son de Milankovitch. Quiere decir que de alguna manera, que hoy no sabemos cuál y no podemos modelar, el campo magnético reacciona a Milankovitch. Ahora, pensémoslo intuitivamente. ¿Puede ser tan loco esto? Y yo digo no, porque el campo magnético se genera en el núcleo externo, que es líquido. Se genera por loops, torbellinos, de ese níquel y hierro que está fundido allá adentro y muy profundamente gira y genera pequeñas dínamos que se autoacoplan, y eso es lo que genera el campo. Entonces, no es raro pensar que la atracción gravitatoria modelada por Milankovitch podría también estar regulando el campo magnético terrestre a través de la atracción a esos torbellinos líquidos. ¿Fuimos los primeros que se nos ocurrió? No, absolutamente no. Desde 1980 hasta la actualidad, todos los grandes popes del paleomagnetismo trataron de probar si el campo estaba regulado por parámetros orbitales. Todos los grandes nombres, cada uno solo, sin discípulos, trataba de probar esto, con series de datos y con métodos de cálculo de frecuencia o Fourier o similares a Fourier. Y ahí estaba el problema, por eso no había acuerdo. Con Wavelet está claro que la de 100.000 y la de 35.000 está presente. Y está en presente también en series más largas que todavía no mostramos. Cuando cruzamos por multicross wavelet, no me voy a detener a qué significa esto, pero son cosas de no linealidad, si están en fase, si están en antifase o si son complejas, esto prueba que son sistemas complejos. Entonces, cuando las cruzamos, vemos nuevamente que aparece la de 100.000 súper reforzada. La excentricidad está modelando las dos cosas. Y como la vida es compleja, porque todo es complejo, nosotros somos complejos, hay un evento extraordinario, o sea, no, digamos que no tiene periodicidad, que es la aparición de una supernova. Me enteré de la supernova de manera totalmente casual, porque no es que uno pueda revisar toda la bibliografía. Me convocaron para llevar a un astrofísico a la Puna a buscar hierro 60. El hierro 60 es un isótopo pesado que se genera en las supernovas. ¿Qué es una supernova? Es la primera pregunta. Voy a buscar hierro 60 a la Puna, tengo que ir hasta Antofagasta, subir. ¿Qué es una supernova? Buscando qué es una supernova. Bueno, es el estallido, la implosión de una estrella del orden de 50 veces nuestro Sol. Ahora, para que el hierro 60 llegue hasta acá, más toda la cantidad de radiación cósmica que llega, porque el origen de la radiación cósmica son justamente las explosiones de supernova, tiene que ser cercana. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar a menos de 100 parsec de la Tierra. Ahí están puestos los kilómetros, es muchísimo, pero está dentro de nuestra galaxia, está cercana dentro de la Vía Láctea. Entonces, toda esa radiación, imagínense cuando me di cuenta. No encontramos hierro 60 en la Puna, pero bueno, no importa. Pero cuando me di cuenta que coincidía justo con la reversión del campo magnético y con el inicio del Pleistoceno.
Fue una maravilla, fue un regocijo que me sacó del apunamiento. Entonces, wow, ¿y qué puede haber pasado? Y ahí empezamos a buscar qué podría haber pasado. Un grupo en Estados Unidos ya se había dado cuenta que esto había tenido un impacto en la biota. Lo que no sabía es que el campo se había revertido. Es un grupo muy poderoso de astrofísicos, tienen un biólogo. Y bueno, salimos publicando varias cosas nosotros respecto a esto, citándolos por supuesto, pero la gran novedad es que nosotros simultáneamente dijimos que existía la consistencia con la reversión del campo y que por supuesto podría haber tenido efecto en la biota. En particular, nuestra propuesta lo que sugiere, pueden leer el capítulo Capello Total, es que fue un promotor de alteraciones genéticas que llevaron a la aparición del género Homo. Porque promovieron aparte de, por supuesto, todo esto se conjuga con los cambios ambientales o globales que se generan. No es solamente la radiación, es la radiación que afecta el ADN sumado a todos los cambios que se producen. Ahora voy rápido, los paso por otro tema para que vean qué otras cosas podemos hacer, volviendo a mi experiencia como magnetista ambiental. Este es el ejemplo de las cross wavelet que hicimos con una duna. No voy a explicarles cómo es toda la metodología del magnetismo ambiental, pero digamos, es una disciplina que tiene que ver con la física, con la geofísica. Recolectamos un montón de parámetros a través de múltiples mediciones que nos permiten conocer la variación de los sedimentos a lo largo del tiempo. Lo aplicamos en esta duna, que se dan una serie de condiciones específicas muy particulares, podemos decir óptimas, maravillosamente óptimas, que nos permitieron acá tienen una duna en Tierra del Fuego, en un lugar bastante incómodo, que yo había muestreado, sí, muy incómodo, que había muestreado cuando era más joven, pero por suerte siempre guardo muestras y resultados que tengo ahí siempre en la computadora para reciclar. Yo había publicado lo que tenía que ver con la parte de paleosuelos para otro discurso que no viene al caso, pero que está publicado. Estos resultados, que los tenía en el cajón, dije, uy, ¿no servirán para probar la velocidad del viento, si sube o baja? Y sí, sirvió. En este caso en particular, esto no quiere decir que uno lo pueda aplicar en cualquier cosa, pero en este caso en particular, podíamos probar que había solo una variación del tamaño de partícula de titanomagnetita, y los geólogos, sedimentólogos conocemos que esta variación del tamaño de partícula tiene que ver con la velocidad del viento. Sobre la base de eso, mezclamos nuestra coctelera de los parámetros magnéticos y los cruzamos, haciendo multicross wavelet, con delta oxígeno 18 de un testigo marino cercano. Porque no es de un estaqueo, tenía que ser cercano. Cumplimos todos los requisitos y encontramos una periodicidad cercana a los 3000 años. Otra vez el número mágico, los geólogos sabemos, los geólogos y los geofísicos sabemos que 3000 años tiene significancia en el caso del campo no dipolar, y es múltiplo de 1500, que es algo que los geólogos del Cuaternario sabemos que tiene que ver con el ciclo de Bond, ¿sí? Es un ciclo climático, paleoclimático. El que está seguro ahí firme es 3000. Y bueno, nuestro amigo, que también es físico solar, mexicano, dice, atención, porque 2300 es un número cercano,
Porque no se olviden que todos estos cálculos no está perfectamente determinado, es como una especie de campanita esa frecuencia, ustedes lo habrán visto, no es un punto, está próximo a. Podría estar vinculado con un modo solar fundamental que es de 2300 años. Él trata siempre de buscar modos solares. Bueno, estas son las referencias de nuestras publicaciones, que a su vez tienen dentro de esas publicaciones larguísimas listas de trabajo, que Luigina minuciosamente revisa. Muchas gracias a mi familia, a mi esposo, aquí presente, a mi hija. No puedo hablar. Muchas gracias por reconocer mi trabajo. Muchas gracias a usted. Mire, quiero tener el gusto de entregarle su título. Bueno, si les parece, podemos hacer algunas preguntas. Y esperamos contar. Bueno, ¿alguien quiere empezar o hago una yo para empezar la discusión? Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer muchísimo porque esto ha sido como un nuevo mundo, ¿no? O sea, como descubrir otra dimensión, diremos. Es como la quinta dimensión, no sé cómo decir, la primera, segunda, tercera, la cuarta, bueno, esta es la quinta. Porque ya no tenía idea de que así podíamos estar vinculados con toda esta, diremos, no sé, galaxias o algo así que nos rodean. Uno no tiene mucho conciencia de eso, ¿no? Yo creía que el espacio exterior, cuando uno habla del espacio exterior y de la contaminación de la biosfera, todo eso ya era lo máximo, lo más lejos que uno podía ir era eso, ¿no es cierto? Yo hice una parte porque me tocó hacer en Derecho Internacional, que es lo que yo hago, algo sobre, y en medio ambiente, la contaminación exterior por los satélites, y cómo toda esa basura que anda circulando, y bueno, entonces para mí era lo máximo, lo más lejos, lo más todo. Ahora me doy cuenta que eso es como que es acá al lado, diremos que todo esto es infinito. Así que yo le agradezco muchísimo porque esto es como descubrir una nueva dimensión. La otra cosa que yo no entendí mucho, bueno, no entendí casi nada, pero Por lo menos recibió la bueno, no, pero sé que hay hablando de esto. Sí, totalmente. No, aparte, o sea, me parece fantástico. Pero aparte eso me parece que pone en otra dimensión lo de los temas climáticos, que no dependen tanto de lo que nosotros hacemos, sino de que hay otras fuerzas que están allí. Me parecía que esto es como algo que a mí me coincide con cosas que a mí me parecían que tenían que ser un poco así. Pero la otra cosa es eso que dijo del centro que está caliente y gira. ¿Qué es ese centro? ¿Es el centro de la Tierra? Sí, es el centro de la Tierra. ¿Que está caliente y gira? Sí. Hay un núcleo externo que es líquido y está continuamente en torbellino. Eso es lo que genera el campo magnético terrestre. Esto se debe, ¿cómo lo sé? Esto es del principio del siglo XX, se sabe. Y muchas mujeres fueron las grandes precursoras de esos trabajos, físicas, ¿no? O sea, yo siempre me pregunté cómo por qué hay un campo magnético. O sea, ¿de dónde sale el campo magnético? ¿Sale de ahí? Ah, bueno, entonces hoy me ha aclarado algo. El campo, digamos, el campo mayoritario, el 90%. ¿Dónde está el sur y el norte y todo eso? Ahora, porque cambia, me dijeron, que no está siempre igual. Claro, cambia. Así que, bueno. No cambia en nuestros tiempos humanos. Hay varios detalles acá importantes. El primer detalle que usted hizo mención es el tema de la contaminación. Yo veo la naturaleza como un sistema complejo, al cual nos sumamos nosotros como biota, pero una biota inteligente que interfiere en la naturaleza. Entonces, sin quererlo, nosotros podemos ser disparadores de un proceso que no sé dónde puede terminar. O sea, no es solamente el calentamiento global por las dimensiones de dióxido.
No eso, o los gases de efecto invernadero. Eso existe, eso también está. Pero lo que dijo el doctor en la ponencia pasada, que fue muy importante, estamos, o tantas veces que lo hablé con usted, ingeniero, el tema del agua. El agua contaminada, ¿qué estamos haciendo? O usted que lo mencionó, ¿hacia dónde nos lleva eso? No lo sé, porque como es un sistema muy complejo, a todas las variables naturales se le suma nuestra acción. Ahora, ¿cómo termina esto? Como terminan todas las crisis en la Tierra, con una extinción. Somos 7.000 millones interfiriendo. A lo sumo, mire, no creo que lo veamos. Nos extinguiremos, porque si la naturaleza no va a parar, la Tierra no para. Claro, claro. Los que vamos a acabar con nosotros mismos somos, no sé, saldrá otra especie, no lo sé, pero como ha ocurrido ya en el pasado. Ahora, el tema que usted dice, ¿y este campo se da vuelta? Sí. Su siguiente pregunta va a ser, ¿se va a dar vuelta ahora? Mi respuesta es, no lo sé. Si tuviéramos esa respuesta, seguro el Nobel, pero no va a ser mi caso. El punto es que siempre nos quedábamos tranquilos cuando yo estudiaba. El ingeniero Valencio nos decía, en promedio puede tardar 2000 años. Pero recientemente un colega italiano que armó una polvareda enorme, digo italiano y lo miro a mi marido, que es italiano, el doctor Sagnotti, publicó que en un registro de Italia, en un paleolago de Italia, encontró la evidencia que el campo magnético terrestre, en una transición que no viene al caso, pero bastante reciente, se dio vuelta en 200 años. Yo cuando leí de eso, por supuesto, le tiraron con todo. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos vivir tranquilos, en paz, y que todo sea lineal. Claro, tenemos demasiados problemas. Mirá, si yo vivo pensando en el caos, en la crisis y que el campo se está dando vuelta, me vuelvo loco. No, yo creo que se puede vivir así, consciente y relajado, y de última... ¿Y eso pasa rápido, el cambio de eso que se da vuelta? No, la última vez que se dio vuelta fue hace... De acuerdo a los datos que yo manejo y de los que tengo confianza, hace 30.000 años. No me equivoco, ¿no? Eugenia, tenés que ser mi... Hay algunas otras en 17, hay otras excursiones. Pero no sé si son globales. Como dice ella, hay citas más tempranas, más cercanas, pero no sé si se dio vuelta a todo. Porque como ve, el campo no es el mismo acá, en Buenos Aires, que en el hemisferio norte. Tiene una intensidad distinta. Para colmo de males, la Argentina está dentro de una gran anomalía, como que el campo en nuestro lugar estuviera roto, hubiera un agujero, con lo cual estamos recibiendo más radiación que la media en Europa. No, el agujero no estuvo siempre, el agujero rota hacia el oeste a una velocidad media de 3.000 años. Hasta donde tenemos registros, sí. Bueno, le agarró a África en algún momento. Sí. Bueno, gracias María Julia, felicitaciones por ser un nuevo miembro de la academia. Y bueno, un poco para chuzarte, un poco como Dale. meteorólogo, climatólogo. Me parece perfecto que hayan entrado en la edad moderna de los análisis de datos, con los wavelets y muchas otras cosas más que están dando vueltas. Ahora, vos lo dijiste recién, el problema que estamos viviendo hoy con la velocidad del cambio global y cambio climático como una peculiaridad del cambio global, está influenciada por el hombre. O sea, sí, estamos perturbando el albedo, como vos mencionaste, etcétera. Y de hecho también quería comentarte que hay un paper que nunca se llegó a publicar de gente que trabajó conmigo, lo hicieron ellos aparte, detectando la nubosidad, relacionando la nubosidad en la zona de la provincia de Buenos Aires con berilio 7, que es una de las cuestiones de las radiaciones que viene de la actividad solar y demás, y de la supernova, y ha demostrado que hay periodos de enfriamiento y demás
en función de las radiaciones, variaciones de las radiaciones estas. ¿No te lo dejaron publicar? No se lo publicaron a los chicos. Bueno, es lo que ocurre. Cuando uno trata de decir algo que al establishment científico no le gusta, lo paran. Lo paran, y la pobre doctora Capeluto entró en una terrible crisis porque estos trabajos en la pandemia los peleamos, no nos decían está rejected, te decían no es para esta revista, se tomaban 24 horas, bueno, pero no importa, hay que seguir. Sí, no, y la otra pregunta que te iba a hacer en concreto. Vos las escalas que estás hablando son de miles, millones de años. Sí. Cientos no puedo. Cientos no podés. Ahora, por ejemplo, la glaciación de Younger Dryas, el inicio que fue abrupto y el final que fue abrupto, no lo podés ver con esta metodología. No, lo veo con otras metodologías. El Younger Dryas los vemos con magnetismo ambiental y el 8.2 vimos también, que es un enfriamiento. 8.2 son 8.200 años antes del presente. Sí. Eso lo detectamos en lagos. Sí, está ahí el tema de la inundación del Mediterráneo y demás, de la cuenca mediterránea. Sí, está vinculado a varios temas. Y ahí nos metemos con los teólogos que se complican con la inundación de Noé. No quería decir temas bíblicos. Sí. ¿Usted tiene una explicación teológica? No, una explicación no, tengo un enfoque. Un enfoque, bueno. Yo concilio muy bien la fe con la ciencia. La puedo conciliar estoy muy tranquila. No, yo no digo que haya conflicto entre eso y la teología, sino que la teología le da una distinta aproximación, que no la voy a proponer acá para no tener un escándalo yo, pero digamos, hay un concepto de lo que es la eternidad y lo que es el infinito. Entonces, en la teología, creo yo, la eternidad no tiene dimensión y el infinito tampoco tiene dimensión. Los que tenemos dimensión, percibimos la dimensión, somos los que estamos pasando una transición hasta acceder a la eternidad. En fin, no es sencillo. No, pero comparto su, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Su filosofía, que es una filosofía con base teológica, claro. Sí, hace una pregunta, Lorenzo, que sos especialista. Por ahí también, María Julia, además de encontrar alguna cierta regularidad o periodicidad en estos mecanismos, también hay factores que son muy aleatorios. Por ejemplo, la caída de un meteorito, un volcanismo. Puede desembocarse, no sé, puede activarse un volcán y modificar absolutamente la atmósfera, como aparentemente es una de las causas por la extinción de los famosos dinosaurios, ¿no? Del Caté. Ha habido erupciones gigantescas justamente en ese periodo y pudieron haber generado el cambio atmosférico. O sea, además tenemos ese tipo de caos, como vos bien mencionás, ¿no? Que se suman a esto. Sí, de acuerdo. Eso es cierto, con la efusión del Pinatubo. ¿Está bien? Decía, con la efusión del Pinatubo en el 91, durante 5 años bajó la temperatura promedio del planeta. Primero, y después, a los 5 años ya casi no había diferencia. O sea que, bueno, queda la pregunta si el vulcanismo que ocurrió no tiene que ver con las radiaciones que vos estabas mencionando. Pero es muy complejo. Sumamente todo complejo. tiene que ver con todo, sí. Vio cómo están conectando todos, Pero con respecto a la extinción que vos mencionaste, de los Neandertal, hace 3.000 millones de años hicieron la eclosión las cianobacterias, ¿no? Y respiraban o vivían en un ambiente que sería imposible para todos los bichos que estamos viviendo y plantas que vivimos ahora. Pero que casi los extinguió, porque siguen viviendo hoy, sus excretas, que era el oxígeno, que dio la explosión del Cámbrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son nuestras excretas? No solamente fecal y orina, sino que los plásticos, los contaminantes que estamos, y sumado a lo que decía Canciani,
nosotros agregamos un valor, estamos dando un valor agregado muy grande a nuestras falencias del futuro, digamos. Sí, ¿no? sí, eso sin la menor duda. Y la otra, para entrar en el campo filosófico, somos los únicos bichos en los 4.500 millones que tenemos noción de lo que está pasando, con todos los errores, ¿no? Así que Totalmente de acuerdo. Tu exposición fue muy magnética para mí, muy interesante. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarla por la exposición que ha sido muy clara y muy convocante. Y quería consultar varios temas. Empecemos. El primero es si hay algún tipo de registro. Si hay algún tipo de registro dentro de la paleontología que esté directamente asociado con estos cambios, digamos, que usted ha descrito, ha mencionado. Si de alguna forma se logró establecer una asociación, una memoria, digamos, de estos cambios. Absolutamente sí. ¿En qué forma? Bueno, son extinciones masivas y el reemplazo de la fauna, sí. Sí, no, bueno, eso está claro. Sí. Pero me refiero si dentro de digamos, de los especímenes que se han encontrado en paleontología. Sí, ¿usted me está hablando del 2.5 millones de años? Si hay, digamos, algún tipo de marcador que claramente indique que está asociado con un cambio, uno de los cambios que usted mencionó. No. No, ok. No, porque hasta hoy esas determinaciones no han sido posibles. No han sido posibles. No, es la morfología, si usted está hablando de los homínidos, ¿no? La morfología y la parte conductual, lo que cambió, el tamaño del cerebro. Nosotros nos apoyamos en autores que son paleontólogos, ¿no? Pero claro. No. Lo de la especulación del ADN, esas mutaciones, no es nuestra tampoco. Sí. Es, como ya le mencioné, de autores. Chanel es uno de los autores en magnetoestratigrafía más importantes del mundo hoy. Es una persona de mi edad, muy prolífico, es lleno de medallas. Y bueno, él evidentemente se arriesga a decir estas cosas, y el grupo de Melot también no hacen paleomagnetismo, pero son grupos grandes, digamos. Hablan de es bastante complejo. No es una parte de la radiación cósmica galáctica. Son los muones que podían impactar en el ADN y producir determinados cambios. Está en la bibliografía. Y nosotros tenemos algunos trabajos que a lo mejor tienen o pueden tener algo que ver con lo que usted menciona, pero que nunca hemos pensado que estaban asociados específicamente con este tipo de fenómenos. Por ejemplo, lo que nosotros, le voy a comentar 2 o 3 casos y vemos si tienen algún asidero como para un análisis en relación con este tema. El primero sería, por ejemplo, el cambio de sensibilidad frente a los tóxicos a diferentes temperaturas. Ese tipo de estudio nosotros lo hicimos hace más de 30 años. Digamos, no hemos visto que en la bibliografía otros autores hubiesen seguido con esa idea durante este tiempo, pero lo interesante es que hay cambios muy importantes en la sensibilidad de los organismos en función de la temperatura y, por lo tanto, en relación con lo que usted menciona, la parte de la toxicidad ambiental que siempre existió pudo haber sido un factor que participara o que tuviese algo que ver con, por ejemplo, con extinciones o con adaptación, ¿no es cierto?, a nuevas condiciones de vida. Tenemos que reunirnos. Bueno, ese es un tema. Un Zoom. Bueno, el otro tema que quería mencionar es, hemos hecho algunos trabajos de tipo más teórico, donde tratamos de evaluar si el desarrollo embrionario, que tiene que ver con evolución, porque hay eso lo sabemos todos,
Y durante el desarrollo embrionario hay cambios muy importantes a la sensibilidad de distintas sustancias y, por ejemplo, inclusive el oxígeno. Sabemos, por ejemplo, que durante prácticamente la mitad del periodo evolutivo, la Tierra estaba en condiciones de anoxia. Bueno, totalmente. Los primeros estadios del desarrollo embrionario, por ejemplo, blástula y gástrula, desarrollan perfectamente en condición de anoxia, viven perfectamente bien. Y en estadios posteriores se requiere gradualmente mayor cantidad de oxígeno, pero es algo gradual, o sea que es como que a medida que el planeta se fue oxigenando, los seres vivos fueron adquiriendo mayor, digamos, capacidad y mayor posibilidad de incorporar en su metabolismo el metabolismo aeróbico. Bueno, eso lo hemos asociado, por ejemplo, con la posibilidad de que existieran organismos multicelulares hace más de 2.000 millones de años, que después se encontraron en estudios de paleontología. Y ese es un ejemplo, pero yo después le puedo analizar muchos otros ejemplos en los cuales nos hemos basado para desarrollar esa teoría. Yo encantada, me parece apasionante. Bueno. Abre otra puerta. Bueno, y ahora con respecto a extinciones, tomamos como ejemplo, pero hoy hay otros ejemplos muy interesantes. Yo soy médico, así que de evolución, como muchos tuvimos que aprender... El perfil lo tenía. Tuvimos que aprender leyendo artículos, libros y hablando con colegas. Pero porque lamentablemente en medicina no se enseña evolución, es como si el ser humano hubiese nacido de una probeta, ¿no? Pero bueno, pero yendo al tema ahora, las extinciones se asocian con cambios muy importantes en el planeta. En el caso de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, está clara la existencia de un asteroide, todo eso lo conocemos bien. Lo que no se analizó hasta ahora, y nosotros lo hicimos hace ya un par de décadas, es cuál fue la magnitud de las sustancias tóxicas que se han hecho biodisponibles durante ese evento. Y lo hemos calculado y es una cantidad astronómica. Entonces, en ecotoxicología existen algunos principios muy simples, que son la bioacumulación, que es cuando las sustancias tóxicas son biodisponibles y el evento ese permitió que esas sustancias sean biodisponibles. Después viene la biomagnificación, que es un fenómeno que sucede por la cadena trófica, la cadena de alimentación, que cuanto más grande es el animal, mayor cantidad de alimento ingiere y mayor cantidad de tóxicos ingiere de los organismos que está comiendo o de la cadena trófica que está utilizando. Y entonces eso permite explicar perfectamente bien, desde la ecotoxicología, por qué motivo algunas especies desaparecieron y otras no. O sea, lo que estamos hablando de la selectividad dentro de un proceso. Eso lo hicimos hace más de 20 años. No me importa, pero lo tienen. Lo tenemos y está publicado. O sea que y le comento esto, pero tenemos otras líneas que digamos, nos hemos acercado a la evolución desde la ecotoxicología. Nuestra especialidad era siempre ecotoxicología. Estos son algunas contribuciones que hemos hecho desde la ecotoxicología hacia la evolución. Así que me gustaría después... Encantada. No, analizar. Nos reunimos. Bueno, muchas gracias. Respecto a la extinción de los dinosaurios, se atribuye, una de las teorías más aceptadas es el impacto, ¿no es cierto?, de un meteorito en México, en Chicxulub, y se reconoce ese impacto, que es el límite justamente entre el Cretácico y el Terciario, por una gran anomalía de iridio. Sí. O sea que ha habido un aporte, probablemente ha sido un gran tóxico, y sobre todo los animales que se han extinguido son justamente los grandes, los dinosaurios, ¿no? Eso coincide, ¿no?
Bueno, yo interpreto que los paleontólogos no leen ecotoxicología. No. ¿No es cierto? Y los evolucionistas tampoco. Entonces uno muchas veces se encuentra, digamos, aislado de un espacio académico que sería muy interesante interactuar, pero que estamos separados porque cada uno está como en su, digamos, en su territorio. Y lo hemos intentado, pero no es fácil porque, bueno, justamente cada uno está acostumbrado a pensar de una cierta manera y cuesta reconocer que hay otras posibilidades que a lo mejor son mucho más, o son por lo menos interesantes de analizar. Claro. La verdad me encantó. Tenemos que armar un Zoom urgente. Bueno, presencial. No sé dónde está usted. No, yo estoy en la UBA, en Exactas. Yo soy de CONICET también, pero trabajo en una institución no gubernamental que se llama Fundación Prosama. Es un instituto de ciencias ambientales y salud. Ah, qué bueno. Posiblemente es uno de los institutos más pequeños en el mundo. Porque, bueno, por varios motivos, usted es investigadora y conoce muy bien la política. Ay, gracias. Y no hay dinero para todo el mundo. Entonces, las instituciones que son chicas y que no tienen actividad política, no tienen peso, no nos dedicamos a hacer política, nos dedicamos a hacer ciencia. Bueno, muchas veces el dinero no alcanza. Bueno, yo me voy a poner en contacto con usted, no me voy a olvidar, no se preocupe. Pregunta fácil. No, fácil. No, a vos te tengo miedo. No voy a hacer ninguna pregunta difícil. ¿Por qué te dedicaste a paleomagnetismo? ¿Por qué? ¿Por qué te fascinó? Bueno, es una pregunta personal. En realidad yo me inscribí en química, pero cuando entré a la facultad conocí a la geología y caí perdidamente enamorada de la geología. Empecé a hacer la carrera de geóloga hasta que llegué a prospección geofísica, que era una materia en ese momento optativa. Y ahí me enamoré de la geología y de la geofísica. Y después yo quería mover continentes, porque en la década del 80 los grandes movían continentes. Y Valencio, que era mi director de beca, me dijo, no, usted tiene el carácter para ser cabeza de ratón, no cola de león. A usted no le va a ir bien. Usted va a ser cuaternarista. Aparte, yo veo que usted se puede casar, las zonas de trabajo están más cerca, y ahí me fue condicionando. Y me metió en el cuaternario. Y cuando empecé a trabajar en el cuaternario, me enamoré del cuaternario. Y bueno, y así voy pasando de pasión en pasión. Una época de amor. En realidad, a mí me encanta... yo cambio de tema permanentemente. El paleomagnetismo lo abandoné hace bastante tiempo. Después que murió Valencio, yo quedé, digamos, a cargo del doctor Vilas, que es físico, que un día me dijo, mirá, alguien tiene que hacer magnetismo ambiental y la única que está en la carrera sos vos, y entonces vos ya sos adjunta y tenés que hacer magnetismo ambiental. Y yo digo, pero yo no sé nada de magnetismo ambiental, ¿con quién voy a aprender? Y me dijo, bueno, yo te voy a dar un profesional de apoyo en física y 2 profesionales de apoyo en geología. Y aparte te voy a financiar, porque yo tengo subsidio y vos no, te voy a financiar los primeros años de trabajo. Entonces yo empecé a estudiar con la doctora Mabel Mena, con la doctora Ana Walter y con el doctor Carlos Vázquez, que era físico, y a mí me parecía mal que ellos no se doctoraran, porque en realidad no se usaba en esa época. Los que se doctoraban eran los becarios, los otros eran profesionales de apoyo. Digo, pero ¿por qué si yo estoy estudiando con ellos y ellos están colaborando tanto en mi investigación,
No, tienen que ser coautores de todos los trabajos y aparte tienen que doctorarse. Y claro, era un tema nuevo. ¿Y quién los dirigió? Yo. Y ahí fuimos. Y no, para Carlos Vázquez me ayudó muchísimo la doctora Ana María Cinito, que ya se había trasladado a la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Me permitieron como geóloga ser codirectora de esa tesis y así empecé. Y seguí con magnetismo ambiental hasta que le encontré las limitaciones. Escribí un capítulo con otro colega físico y matemático del exterior, que él me dijo, tenés razón, tus ideas son buenas, hablábamos en italiano, y él hizo el modelado matemático, y ahí, digamos, yo misma limité el magnetismo ambiental a determinadas situaciones, que no son todas en la naturaleza. La comunidad se enojó conmigo, pero bueno, yo seguí, me dediqué a lagos y después empecé con estas ideas, con Cinito y con Campagnucci, dos grandes amigas, dos mujeres muy especiales y muy creativas. Seguimos avanzando y yo dije, bueno, acá hay que cuantificar. Entonces Rosa Campagnucci me dijo, yo te voy a presentar a un tipo que te va a encantar y aparte va a entrar perfecto con tu carácter, así un poquito como soy. Y bueno, empezamos a trabajar y la pandemia nos súper ayudó. Porque era Zoom, sábado, domingo, era todo full. Y así salieron los trabajos. Así que en realidad el paleomagnetismo es una parte de mi vida. Yo, por suerte en la parte emocional soy muy estable, ¿no es cierto? Pero en la parte científica soy muy delirante. Por supuesto, siempre con grandes amigas que me han acompañado toda la vida, profesionalmente, como la doctora Rita Tófalo, que siguió todas mis locuras. Por suerte terminamos codirigiendo una tesis juntas, un doctorado juntas, pero ella siempre me sigue. Apoyo fundamental. Yo soy una geóloga un poco floja. Ella es una geóloga. Y ahora con el doctor Rossello, que es otro capo, que también nos tiramos a una locura de aquellas, con un tesis doctoral también. Y por supuesto le involucramos a la doctora Presi, porque ya nos tiró data. Entonces, yo engancho a todos en todos. Nunca trabajé con el mismo grupo de trabajo, siempre mezclo. Así que lo que usted me ha propuesto hoy, para mí, es un disparador espectacular. No duden que lo voy a convocar. Bueno, afortunadamente estamos en la misma academia. Afortunadamente pertenecemos a la misma academia. Sí, no, y voy a tener que aprender su lenguaje. Lo vamos a ver muy seguido. Un placer enorme. También. Muchas gracias.